Bueno, pues nada, hemos estado leyendo el pasaje de segundo libro de los Reyes, donde Elías es arrebatado en un carro de fuego, y vemos también cómo Eliseo es ungido Eliseo. Y allí vemos cómo Eliseo realiza su primer milagro cuando golpea las aguas y el río Jordán se abre, ¿no? Entonces, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, después de que Elías sale de la cueva donde se había escondido y vino el Señor y lo oyó Elías en un silbo apacible y delicado, entonces, después de eso, Dios le dice a Elías que tenía que ungir a Eliseo como sucesor suyo y también ungir a Hazael como rey de Siria, un país extranjero, pero Dios es el Dios de todas las naciones, ¿no? O sea que los profetas de Israel incluso podían ungir reyes de otros países, ¿no? Y bueno, y también ungir a Jehú como rey de Israel, ¿no? Entonces, si miramos la historia, después de ese momento en que Dios le habla a Elías ni ungió a Eliseo, ni ungió a Hazael, ni ungió a Jehú. Eliseo recibió la unción aquí en este pasaje cuando Elías es arrebatado en el carro de fuego y justo, o sea, cuando ya Elías se fue, entonces el Espíritu vino sobre Eliseo. Pero en vida de Elías, bueno, Elías no murió, o sea, es un ejemplo de los pocos que hay en el Antiguo Testamento de personas que no murieron, sino que fueron transportados directamente al cielo, en cuerpo y alma, directamente al cielo, y es un modelo, o sea, un modelo o un tipo o un ejemplo para nosotros de lo que será el arrebatamiento, donde los creyentes que estén vivos cuando el Señor regrese serán llevados al cielo en cuerpo y alma, y su cuerpo será transformado. Seguramente Elías también fue transformado su cuerpo, ¿no? Porque nada incorruptible, o sea, un cuerpo corruptible no puede vivir en la incorrupción, como dice Corintios, ¿no? Bueno, estábamos hablando de que en este pasaje el Espíritu vino sobre Eliseo y Eliseo fue ungido. Entonces esto no sucedió en tiempos durante la vida terrenal de Elías, sino que fue después, ¿no? Y tampoco Elías ungió a Hazael como rey de Siria, sino que fue Eliseo, su sucesor, el que cumplió lo que Elías dejó por hacer. O sea que es como si Elías hubiera dejado una deuda y el heredero que era Eliseo pagó la deuda. Y tampoco ungió Elías a Jehú por rey de Siria, por rey de Israel, perdón. Entonces fue Eliseo quien ungió a Jehú por rey de Israel, pero no lo ungió el mismo Eliseo, sino que Eliseo envió un criado para que ungiera a Jehú. Y Jehú tenía un ministerio muy especial, porque estaba profetizado que Jehú era el que tenía que exterminar a la casa de Acab. El rey Acab fue uno de los peores reyes de Israel y había un juicio de Dios sobre él. Y ese juicio lo ejecutó Jehú. Pero Jehú tampoco era un santo, ¿no? Y entonces parece que Eliseo no quiso ni siquiera ir en persona a ungirlo y mandó un criado. Y la casa de Jehú también fue juzgada por Dios. Él fue un instrumento de Dios para juzgar a Acab, pero él mismo también fue juzgado por Dios, porque tampoco lo hizo demasiado limpiamente, ¿no? Cuando juzgó a Acab y por otras cosas que hizo durante su reinado y de sus hijos, pues Dios al final juzgó también a la casa de Jehú.
Bueno, y estábamos diciendo que entonces Eliseo recibió aquí la unción, y lo vamos a leer. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y luego alzó el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces resulta que Eliseo, el espíritu de Elías, vino sobre Eliseo. No debemos entender que fue el espíritu de Elías en el sentido de el alma de Elías o el espíritu personal de Elías, sino la unción que tenía Elías es la que vino sobre Eliseo. En el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, pues profetiza que antes de la venida del Señor vendría Elías, ¿no? Y cuando aparece Juan el Bautista, pues la Biblia nos dice que Juan el Bautista vino con el espíritu y con el poder de Elías. No se entiende que era el espíritu de Elías, sino la unción que tenía Elías, el poder que tenía Elías, vino sobre Juan el Bautista. De la misma manera, en Apocalipsis aparecen los dos testigos, y con esto se cumple la profecía de Malaquías. Antes de la primera venida del Señor vino Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías, y antes de la segunda venida del Señor aparecen los dos testigos, y uno de los dos testigos tiene todas las características de Elías, que hace llover fuego del cielo y agua también. Entonces estos testigos dice, bueno, está cumpliendo la profecía de que tenía que venir antes de que venga el Señor, Elías, ¿no? Para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, este testigo que aparece en Apocalipsis tiene el espíritu y el poder de Elías, que es la unción del profeta Elías, no su espíritu. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación, o sea que no es que volviera Elías, el mismo Elías, sino que volvió, es otra persona, pero que tenía la unción de Elías, ¿no? Entonces vemos que un poco antes de que Elías fuera arrebatado, le dice Elías a Eliseo. Elías dijo a Eliseo en el versículo 9: pide lo que quieras que haga contigo, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aconteció que yendo ellos, y hablando un carro de fuego arrebató a Elías, y luego pues le vino la unción, ¿no? Bueno, quiero decir que Elías le dijo: si me vieres cuando yo me vaya, lo que dices será hecho, ¿no? Aunque has pedido una cosa difícil. Pero quiero decir que Eliseo, ¿qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Esto no quiere decir que hay algunos que piensan:
Señor, dame una doble porción de tu espíritu, como si Dios le diera el doble de espíritu que a otro hermano, ¿no? Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Dios no lo da por medida. O sea, igual que la fe sí que la da por medida, y unos tienen una medida de fe y otros tienen otra medida de fe, el Espíritu Santo es una persona y es uno, no se puede dividir ni partir a pedacitos, y a uno le doy más espíritu y a otro menos espíritu. O sea, el espíritu es una cosa que el Señor cuando te lo da completo. O sea, o tienes el espíritu o no lo tienes, pero no puedes tener una parte del espíritu. Lo que sí que podemos tener es una parte, son de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, y a unos les da más y a otros les da menos. En la parábola de los talentos vemos que Dios le da a cada uno talentos conforme a su capacidad, ¿no? Y entonces hay quien ha recibido más, que recibe 5, el otro recibe 2 y otro recibe 1, ¿no? Eso sí, y esto es lo que se puede repartir por medida, lo que es la unción o lo que son los dones. Y lo que dice aquí Eliseo es que quería la doble porción, pero la doble porción de una herencia en el Antiguo Testamento es la parte que le correspondía al primogénito. Lo que le está diciendo Eliseo a Elías es que él quería ser su sucesor, quería ser su primogénito, y que él, por lo tanto, recibiría la herencia del primogénito. Y eso es lo que ocurrió, que realmente Eliseo sucedió a Elías, tal como Dios le había dicho, unge a Eliseo como sucesor tuyo. Y entonces Eliseo sucedió a Elías y recibió la parte del primogénito. El primogénito en el Antiguo Testamento pues se convertía, al morir el padre, en el cabeza de familia, y tenía también lo que es la administración de los bienes, y tenía también el sacerdocio de la familia, ¿no? Luego el Señor, cuando hace el pacto, el antiguo pacto con Israel, por medio de Moisés, establece que los levitas serían los que ocuparan el lugar de los primogénitos, porque el sacerdocio le correspondía a los primogénitos, pero Dios dijo que los levitas ocuparían ese lugar. Y entonces en la tribu de Leví se le encargó el sacerdocio y estaba toda la tribu de Leví dedicada a Dios, pero cada padre, cuando tenía un hijo primogénito, tenía que hacer un sacrificio y rescatar al hijo para que poder llevárselo a su casa, si no era de Dios. O sea, los primogénitos son de Dios. Dios dijo, de la misma manera que en Egipto murieron todos los primogénitos, pero los primogénitos de Israel fueron salvados y no murió ninguno, pues eso quiere decir que los primogénitos son todos míos. Los primogénitos de cada familia le pertenecen a Dios. Por lo tanto, Dios los reclama. Y el padre tenía que pagar un rescate para poder llevárselo a su casa. Y entonces Dios eligió, en lugar de los primogénitos, que siempre eran rescatados, eligió a los levitas. Y los levitas eran los que tenían el sacerdocio, ¿no? Entonces, no sé si me he desviado un poco. Vamos a ver. Estábamos hablando de que Eliseo pidió la doble porción. O sea, que él pidió la porción del primogénito, que corresponde a ser el sucesor de Elías. Y entonces recibió esa unción de primogénito. Lo que da a entender que esto de recibir el Espíritu Santo de parte de Elías a Eliseo era como una herencia. Por eso él recibe la herencia del primogénito. Y entonces, cuando pensamos en el Espíritu Santo que vino, bueno, hoy, por si alguno no lo sabe, hoy es el día de Pentecostés. Entonces, hoy se celebra en las iglesias el día de Pentecostés. Muchas iglesias hacen cosas especiales por ser el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, si pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues vemos que de alguna manera también fue una herencia del Señor Jesucristo hacia sus apóstoles y hacia sus hijos, ¿no?
Por ejemplo, vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7. En el versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El paralelismo con lo que hemos leído de Elías y Eliseo es muy grande. O sea, Elías fue llevado al cielo y derramó el Espíritu sobre Eliseo, o la unción, digamos, porque no hablamos, ya hemos dicho antes que no hablamos del Espíritu, porque el Espíritu es uno y no se da por medida ni nada de eso, ¿no? O sea, lo que derramó fue la unción. Cuando el Señor se fue arriba, también fue ascendido, también derramó el Espíritu sobre los que estaban en el aposento alto, sobre los 120, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no... Bueno, que es como también como una herencia espiritual de parte de Cristo hacia sus hijos, ¿no? Lo que derrama el Espíritu Santo, lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, es como una unción, no es el tener el Espíritu Santo. Hay algunos cristianos que un poco que rechazan el bautismo en el Espíritu Santo porque dicen que no puede ser que el Espíritu Santo se pueda recibir después de haberse convertido, que cuando uno se convierte que recibe el Espíritu Santo y ya está, ¿no? Es verdad, o sea, lo que es el Espíritu Santo, ya hemos dicho que es uno y no se divide en partes, se recibe en el momento que uno cree y nace de nuevo, porque nacemos del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que el que haya nacido de nuevo tenga el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una unción y son unos dones y unas manifestaciones del Espíritu Santo que no todos los cristianos, si no han recibido no han tenido esa experiencia, lo tienen, y pueden haber nacido de nuevo, pero a lo mejor no tienen esa experiencia y entonces no lo tienen. Voy a ver si me explico un poco mejor. Por ejemplo, las iglesias tradicionales, el bautismo en el Espíritu Santo se convirtió en lo que es el sacramento o lo que es la ceremonia de lo que llaman confirmación. Si leemos en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1 y versículo el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto. Perdón, me parece que me he equivocado de versículo. No, es en el 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, el apóstol Pablo quiere transmitirle dones espirituales, dones del Espíritu Santo, a los romanos para que sean confirmados. Esta unción que representa el bautismo del Espíritu Santo es como si fuera una afirmación de que tú estás en el Señor y que tú estás,
vamos, que te da una seguridad de que tu conversión es verdadera, ¿no? Pero aparte es una verdadera unción, ¿no? Porque la unción del Espíritu Santo es como una unción general que necesitan todos los cristianos para poder ser testigos de Jesucristo. Es un poder que da el Espíritu Santo, que la Biblia llama denuedo, para poder hablar de Jesucristo y no avergonzarse y hablar con libertad. Ese poder para testificar de Jesucristo se recibe con el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso es un ministerio general que tenemos todos los cristianos, tener que hablar y dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Y como hemos dicho, si esto es una herencia, todos los hijos de Dios tienen derecho a la herencia, y todos tienen el derecho de recibir esa unción del Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles vemos cómo Felipe va a evangelizar a Samaria, y allí predica, y allí pues hace milagros y liberta a endemoniados y bautizó a muchos. Pero resulta que los bautizados, los que habían creído, pues no recibían el Espíritu Santo. Entonces Felipe llamó a los apóstoles, a Juan y a Pedro, y vinieron Juan y Pedro, y poniéndole las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos que los apóstoles tenían esa facultad o esa característica de que ellos podían transmitir la unción por medio de su imposición de manos. O sea que estaba allí en Samaria, estaba Simón el Mago, y Simón el Mago lo vio claramente. Simón el Mago se dio cuenta de que Felipe y Juan y Pedro no eran lo mismo, porque Felipe hacía muchos milagros y muchas cosas, pero poniendo las manos la gente no recibía el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Simón el Mago quería recibir lo mismo que tenían los apóstoles, que cuando él le pusiera las manos a alguien, que recibiera el Espíritu Santo, y les ofreció dinero. Y entonces le dijo Pedro que el don de Dios no se recibe por dinero, ¿no? Eso es un pecado que le llaman simonía, porque el primero que lo practicó fue Simón el Mago, pero desgraciadamente en la historia de la Iglesia ha habido casos de simonía, ¿no? O sea, en la época de la Edad Media y eso, se compraban obispados con dinero, y a gente la nombraban obispo porque había pagado. Y claro, luego no te extraña que el obispo ese, pues por muchas manos que pusiera, no sirviera para nada, ¿no? No tendría ninguna unción, ni ningún don, ni tenía nada, ¿no? Bueno, entonces vemos que en la Biblia aparecen dos maneras de recibir el Espíritu Santo. O directamente del cielo, como ocurrió en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto, que vino directamente del cielo, o como ocurrió en casa de Cornelio, que estando predicando Pedro, pues cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia directamente del cielo, y al mismo Pedro le sorprendió y dijo que si Dios había hecho eso, ¿quién era él para negarle el bautismo a unas personas que Dios les había bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos cómo Dios puede bautizar directamente desde el cielo con el Espíritu Santo, pero también lo hace, y a veces nosotros somos muy excluyentes. Decimos, Dios solamente lo hace de esta manera, o solamente... Dios hace muchas cosas de muchas maneras. Entonces, Dios puede bautizar en el Espíritu Santo por medio por sí mismo directamente desde el cielo, o puede usar a un apóstol
para que poniendo las manos la gente reciba el Espíritu Santo. Y esto de transmitir el Espíritu Santo o la unción por medio de la imposición de manos es una característica de los apóstoles. No todos los siervos de Dios pueden hacer eso. O sea, Felipe no podía hacerlo. Y los pastores normalmente no pueden hacer. O sea, bueno, normalmente no. O sea, si un siervo es un pastor, solamente un pastor, no puede hacerlo. Sin embargo, los apóstoles sí que pueden hacerlo. No todos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se puede transmitir de unas personas a otras. O sea, no el Espíritu Santo, sino lo que es la unción, ¿no?, del Espíritu Santo. Se puede transmitir de unas personas a otras como si fuera, como hemos dicho, una herencia y por ejemplo, que unos siervos sucedan a otros siervos que han sido sus mentores, sus antepasados como siervos, y esto Dios lo puede hacer, ¿no? Yo recuerdo que aquí en Campello vivía un siervo de Dios que se llamaba John Belshaw, y a veces íbamos a su casa y orábamos con él, y una vez me dijo que si yo no creía que Dios podía usar sus manos como las manos de un obispo, y efectivamente Dios usaba sus manos, y hoy pienso que realmente John Belshaw era un apóstol. Hay muchas iglesias que no creen en el ministerio apostólico hoy en día. Hay iglesias que dicen que los apóstoles solamente eran los 12 apóstoles del antiguo, o sea, de la época de los que nombró Jesucristo. Pero es que eso pues lo desmiente la palabra de Dios, porque Pablo era también apóstol, Bernabé también era apóstol, Jacobo era considerado entre los apóstoles también, probablemente Timoteo también fue apóstol y Tito probablemente también. O sea que hay ejemplos en el Nuevo Testamento de apóstoles que no eran de los 12. Y bueno, hay iglesias que niegan que exista el ministerio apostólico después de los 12 apóstoles, ¿no? Pero yo creo que sí, que sigue existiendo, ¿no? Y creo que hay actualmente apóstoles. Lo que pasa es que también hay muchos falsos apóstoles. Por ejemplo, si una persona pone las manos y no pasa nada, pues por mucho que diga que es apóstol, no es apóstol. Por ejemplo, no digo que esa sea la única característica que tiene que tener un apóstol, pero esa es una de ellas. Y entonces los apóstoles pueden transmitir la unción por medio de la imposición de manos, y también pueden transmitir, digamos, la unción a nivel general, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es una unción que hemos dicho que es para todo el pueblo, pero pueden transmitir una unción especial para el ministerio. Es decir, pueden nombrar pastores, pueden ungir a pastores, y esto no lo pueden hacer todo el mundo. O sea, todos los siervos no pueden ungir a pastores, solamente los que son verdaderos apóstoles pueden hacerlo, ¿no? Y el que no puede hacerlo, por mucho que diga que es apóstol, no es. O sea, si... Entonces, por ejemplo, Pablo ungió a Timoteo y dice que te ruego que avives el don de Dios que hay en ti, que te fue transmitido por la imposición de mis manos. Y menos mal, bueno, también hay otro momento en que Timoteo recibe la unción, que es por la imposición de manos del presbiterio. Dice, el don de Dios que te fue dado por profecía mediante la imposición de manos del presbiterio. Es decir, que Timoteo 2 veces fue ungido, probablemente una vez como pastor y otra vez como apóstol, y recibió dones en ese momento de la unción, ¿no? Y una vez fue por el presbiterio, no fue por el apóstol, sino fue por el presbiterio.
Y, por ejemplo, en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, estaba reunido el presbiterio, los ancianos estaban reunidos y orando y ministrando al Señor. El Espíritu Santo se manifestó y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los envío. Y entonces ellos le impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los enviaron. Quiero decir que allí fue también el presbiterio el que Dios utilizó para, enviar al ministerio apostólico a Pablo y a Bernabé. Y menos mal que Dios, cuando no tiene un apóstol, puede usar un presbiterio. Las iglesias de la Reforma negaron en lo que es el ministerio apostólico. Dijeron que no, que solamente los 12 apóstoles y ya se acabó. Ya no puede haber más apóstoles. Y entonces pues se quedaron solo con pastores. Así pasa con los luteranos, con los reformados, que no reconocen un ministerio que esté por encima del ministerio de pastor. Pero ¿qué ocurre? Bueno, quiero decir que menos mal que Dios puede usar los presbiterios para cumplir el servicio que tendría que dar un apóstol. Cuando no hay apóstol, Dios usa un presbiterio y hace las mismas funciones que un apóstol, ¿no? Pero otras iglesias, como por ejemplo la iglesia anglicana, y después de la iglesia anglicana la iglesia metodista, que viene de los anglicanos, pues sí que reconocieron el ministerio de los obispos, porque lo mismo que la iglesia católica, ¿no? Y ellos consideran que los obispos son sucesores de los apóstoles. O sea, que ellos consideran que los obispos tienen ministerio apostólico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces vemos que los obispos ponen las manos para confirmación y no pasa nada. La gente no habla en lenguas, la gente no profetiza. O sea, ¿qué es lo que pasa? O ponen las manos para ordenar, ungir a un pastor y resulta que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces la culpa la tiene el que va a recibir esa unción, ¿no? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles nos dice que el Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. Si una persona no está en obediencia al Señor y no está sujeto al Señor ni lo reconoce como Señor, no va a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Por mucho que le pongan las manos o por mucho que le pida al Señor que se lo mande desde el cielo. Y luego, lo mismo puede ocurrir con lo de para ungir a un pastor, ¿no? Es decir, si ese pastor no está en condiciones, no cumple las condiciones para ser pastor, por mucho que le pongan las manos, no va a recibir ninguna unción. Entonces, incluso pueden nombrarlo obispo, pero hemos dicho que antes nombraban obispo incluso por dinero. ¿Cómo va a recibir un obispo que ha sido nombrado por dinero la unción? ¿Y cómo va a tener ningún poder una persona que ha sido nombrada obispo por dinero? Por mucho que ponga las manos, esas manos no van a tener ningún efecto, no van a producir ni transmitir ninguna unción ni nada, ¿no? Entonces, tienen que ser las cosas conforme. Estas iglesias, ya digo, la iglesia episcopal, la iglesia católica, creen en la sucesión apostólica. Es decir, que la unción de los apóstoles se ha ido transmitiendo de generación en generación, de obispo a obispo, por imposición de manos. Pero es que eso, la realidad está demostrando que por muchas que pongan las manos, no pasa nada. Que llega el día de que van a hacer confirmaciones y le ponen las manos a todos los que se confirman y ninguno habla en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Que no ha ocurrido nada. Y lo mismo pasa con las ordenaciones. Incluso, por ejemplo, hoy en día están atreviéndose a ungir, o sea, a ordenar personas que son homosexuales. Entonces, ¿cómo van realmente a respaldar Dios eso? Entonces, por mucho que le pongan las manos, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues
no sé si había alguna cosa más que quería compartir sobre esto. Bueno, creo que más o menos lo que he intentado expresar un poco lo que es el bautismo del Espíritu Santo y que se puede transmitir a través de los apóstoles, pero también se puede transmitir directamente desde el cielo y que es una herencia, que tenemos derecho a recibirla todos. No podemos conformarnos con haber nacido de nuevo y ya está. Tenemos derecho a esa herencia y tenemos derecho a tener dones y poder usarlos para el servicio del Señor y para ser testigos de Él, ¿no? Entonces, pues hoy es día de Pentecostés y creo que ahora con el tiempo de oración podemos pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros, ¿no? Y espero que, aunque me haya costado, pues haya sido, no sé, que hayáis podido recibir lo que he querido transmitir y que haya sido de bendición. Bueno, pues, Señor os bendiga.